Bueno, nuestra Haftará comienza o empieza en el libro de Romanos. Vamos a tomar su lugar y vamos a abrir todos el libro de Romanos capítulo 12. Bueno, ya vio ahí que la Haftará de esta semana, la parashá de esta semana es Tza. Bueno, de igual forma la Haftará lleva ese nombre. Entonces vamos a ver dónde se desarrolla la Haftará en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Todos ahí en Romanos capítulo 12. Vamos a ver todo el capítulo, así ya poco a poquito. ¿Amén? Vamos comenzando en el versículo número 1. 12, 1. Ahí leemos. ¿Amén? Amén. Bueno, dice la Reina Valera así, que hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Comencemos ahí y vamos a ir así como desmenuzándolo para que podamos comprenderlo un poquito más. Vamos a ver en realidad, cambian algunas situaciones ahí, lo que diría en hebreo. Y pues bueno, en hebreo hay una palabra que me llamó mucho la atención allí, porque dice que sus misericordias de Elohim él nos dice, por lo que el Señor nos da a nosotros, por su misericordia, dice el apóstol Pablo, nosotros podemos hacer algo. Digo, podemos, o aquel que, porque tiene ahí una connotación que ahorita vamos a ver, quiere hacerlo. ¿Amén? Entonces, cuando ahí habla de presentar vuestros cuerpos, recordemos que el mismo apóstol nos enseña que somos nosotros el templo del Espíritu del Ruach HaKodesh. Amén. Del Espíritu Santo. Entonces, si dice él, si en nosotros habita el Ruach, o sea, somos cuerpos de él, entonces estamos vivos. Dice la palabra un sacrificio vivo, aunque allí la palabra de sacrificio tendría que ser Sebach, pero no tiene la palabra Sebach. Y yo estaba buscando la palabra Sebach, lo que significa que es el sacrificio, que vemos ahí la connotación de sacrificio y significa inmolar, fíjese, consagración, ofrecer, ofrenda, sacrificar, pero me llamó la atención esta palabra que tiene allí, que dice que también significa masacre. Impresionante. ¿Por qué? Porque Sebach tiene la misma raíz que la palabra Mizbeach. ¿Se da cuenta? Sebach, Mizbeach. Y sabemos qué significa Mizbeach. Mizbeach significa altar, donde ofrecían holocausto. Entonces, nos está refiriendo la palabra cuando se relaciona con nuestro Yeshua, sí utiliza la palabra Sebach. Ajá. Pero en esta ocasión no utiliza la palabra Sebach en sacrificio, sino utiliza otra palabra, y mire, es la que estuvimos viendo en la parashá, que es Korban. Entonces, Korban nos está indicando ya otra cosa. Nos está indicando Korban es un presente, una ofrenda. Eso significa Korban. Tiene una raíz que es Kara. Y entonces esa raíz o Karet significa, mire, acercarse, juntarse. Entonces Korban nos está enseñando que es un presente, y a través de ese presente que nosotros acercamos al Eterno, entonces eso nos hace juntarnos con Él.
adherirnos con Él. Entonces por eso el apóstol nos enseña y nos dice que vuestros cuerpos sean un corbanot. No utiliza como sacrificio. Es un corbanot, que mi vida sea una ofrenda para ti. Y me encantó cuando nos explicaban, bueno, todas las ofrendas, pero en realidad cuando se ofrecían las ofrendas eran un olá, o sea, una ofrenda elevada. Entonces cuando nosotros nos elevamos, nos estamos a su vez acercando con el Eterno, adhiriéndonos a Él. Por eso dice el apóstol, ahora menciona esa palabra y me llama la atención porque dice, no solo que tu cuerpo sea un sacrificio vivo, sino dice un sacrificio, sino también vivo. ¿Por qué? Porque él mismo menciona y dice que los que están en pecado, dice que están muertos. ¿Recuerda? Dice, están muertos en sus pecados y delitos. De manera que si una persona está muerta no puede ofrecer una ofrenda, ¿cierto? Porque la misma palabra nos dice, porque los muertos no alaban. Entonces, si la palabra me está indicando que los muertos no alaban, entonces el apóstol Pablo tenía razón cuando dijo que los muertos, dice, están llenos de pecados y llenos de delitos. Y como están llenos de pecado, a su vez, el pecado dice que los separa del Eterno. ¿Se da cuenta? Qué curioso. Las ofrendas nos acercan, el pecado nos aleja. Y es hermoso, ¿por qué? Porque en la parasha que vimos de Sab, en los primeros versículos nos enseña algo. Y nos dice ahí, y le da una recomendación el Eterno a Moshe y le dice, jamás va a faltar fuego en el altar. El altar tiene que estar siempre encendido. Siempre. Todo el tiempo. Si no era por una ofrenda, era por otra ofrenda y otra ofrenda. Pero siempre ese altar tenía que estar encendido. Entonces es una recomendación que nos hace el apóstol, porque dice no solo un sacrificio o un corbán vivo, porque está consecuente a la frase que dice después. Dice vivo, pero no solo vivo, sino santo, kadosh. Entonces utiliza ahí la palabra Hay, kadosh. Hay, que significa vivo o viviente, y santo o kadosh. Entonces el Eterno nos está diciendo a través del apóstol, una persona que está siendo siempre encendida por él, a través del corbán, que es su ofrenda, está vivo y es santo. Tiene una relación muy, muy hermosa. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos leyendo, él nos dice y nos da una indicación. Tú que eres santo, tú que te apartas para el Altísimo, que eres kadosh, porque eso significa kadosh, apartado para él. Entonces, él nos dice en el segundo versículo, entonces no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es hermoso, ¿por qué? Porque a través de la Torá, cierto que el Eterno nos dio entendimiento. Si las personas no estudian Torá, están a oscuras y de noche. Porque precisamente en la Torá el Eterno nos da indicaciones de cómo vivir en todos los aspectos, con los hijos, con el esposo, con los vecinos. Nos enseña cómo dirigirnos, nos enseña cómo ser amables con los demás.
Y aquí el apóstol Pablo nos está enseñando realmente cuando un cuerpo está encendido, tiene un corbán siempre delante del Eterno. Entonces dice, primero, esa persona que es Kadosh, apartada para el Eterno y que ofrenda solamente a Él, dice que no se conforma a este siglo. Conformarse significa adaptarse. O sea, formarse de la manera que están formados todos. Hubo un estudio que me llamó la atención de un maestro que está dando su clase. Y dice el maestro, yo sé que siempre en la escuela, en el salón de clases, siempre uno llega tarde, ¿cierto? Y entonces dice, bueno, quiero hacer una prueba. Tengo una hoja y levanta una hoja y es una hoja verde. Entonces, yo les daré indicaciones cuando me digan de qué color es esta hoja, pero ustedes me van a decir que es roja. Entonces levanta la hoja, y va entrando una persona del mismo grupo y le dice a uno, ¿esta hoja de qué color es? Roja. Y el otro, ¿esta hoja de qué color? Roja. Y aquel, roja. Y todo el mundo decía, roja. Y le pregunta al que va entrando, ¿esta hoja de qué color es? Y le dice, roja. Y entonces dice, está comprobado que a veces las masas van de alguna manera influyendo en los demás. Aunque sepan, y se levanta el alumno que llegó tarde, bueno, yo sabía que era verde, pero, y entonces ¿por qué dijiste que era roja? Entonces me acabas de comprobar que en realidad todos se dejan llevar por lo que dicen y no por sus propios, digamos, pensamientos o argumentos de que lo que estoy diciendo es real. Entonces el Eterno nos está enseñando a través del apóstol, tú no te dejes llevar por la influencia de los demás. Si los demás, su vida está desordenada, si los demás viven una vida sucia, llena de pecado, dice la palabra, tú no te confundas con ellos porque tú eres Kadosh. Por eso el Eterno nos dice y nos enseña a través de su palabra, en algún momento le dice, debes de diferenciar entre tu derecha y tu izquierda, entre lo bueno y lo malo, ¿ah? En lo que es dulce y lo que es amargo. Tú tienes que aprender a distinguir. Y eso nos enseña a distinguir a través de su palabra, a través del constante estudio, nos enseña, entonces dice, tu entendimiento está renovado, o sea, está cambiado por el Eterno. Y si está cambiado y es Kadosh, entonces que nadie te mueva. Si tú al pecado que es pecado le llamas pecado, pues es pecado aquí en China. ¿Por qué? Porque la palabra me está diciendo que es pecado. ¿Se da cuenta? Pero la gente allá afuera no lo ve así, sino se deja guiar por lo que hacen los demás. Ahora nos dimos cuenta, mire, van entrando en las procesiones, ¿ah? Creo que a todos nos tocó ver. Y le digo a mi esposo, de verdad, como borregos. En primer lugar, no estamos en tiempo de la fiesta de Pesaj o de Pascua, como le llaman. Pero como todo el mundo dijo, vamos a celebrar Pascua esta semana, todo el mundo, ¿verdad? Pero los que son entendidos saben los tiempos del Eterno. Y saben cuándo las fiestas están, y saben cuándo Él se manifiesta. Entonces tienen una mente renovada, una mente más elevada, porque no se deja llevar como borrego, sino se deja llevar por el entendimiento que el Eterno pone a través de su palabra. Entonces dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Eterno, agradable y perfecta. Una persona elevada sabe cuál es la voluntad de Él, qué es lo que le agrada a Él, cómo lo complacemos al Eterno.
¿Por qué? Porque su entendimiento está elevado. Tiene una conciencia más elevada. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que en Elohim repartió a cada uno. Nos hablaba el Eterno, nos hace así como, yo veía este pasaje tan lindo, porque cuando el Eterno va hablándonos, como que hila una cosa con la otra, ¿se da cuenta? Como que la va embonando, son eslabones. El Eterno nos iba enseñando y nos va enseñando a través de todas las parashá, de todas las captará, nos va enseñando y como que se van embonando toda su palabra de una manera perfecta como es Él. Entonces nos está enseñando, mire, que ayer nos enseñaba que una persona soberbia y orgullosa y altiva es una persona que no da esa ofrenda para el Eterno, porque de ahí el apóstol Pablo nos enseña cómo nosotros debemos de elevar una ofrenda hacia Él. Pero en principio de cuenta, como nos enseñaba ayer, es no debes de ser altivo, no buscando tu propia gloria, sino al que va a utilizar el Eterno va a ser una persona humilde, porque todo el mundo quiere predicar, todo el mundo quiere tocar instrumentos, todo el mundo quiere hacer las cosas para ser vistos por los hombres, y eso nuestro Yeshua nos lo enseñó. Pero cuando decimos vénganse a orar, vamos todos a alabar, no faltan las reuniones, entonces todo sucede como las personas quieren. ¿Me comprende? Pero cuando una persona se mantiene en esa humildad del Eterno, permite que el Eterno la trabaje primero para después usarlas. Siempre va a ser así. Una persona que quiere trabajar para el Eterno dice, muy bien, voy a primero a trabajarte. Y lo primero que el Eterno quita en las personas es la soberbia y el orgullo. Es lo primero. Por eso dice el apóstol Pablo, y lo menciona allí, dice, no tengas un alto concepto de sí del que debes de tener. Simplemente humilde y sencillo. ¿Por qué? Porque el que ejerce el trabajo en ti es el Eterno. Entonces, ¿cuál gloria nos llevamos? El mismo apóstol en Corintios nos está enseñando y nos dice, porque somos unas vasijas de barro, para que la excelencia del poder del Eterno sea de Él y no nuestra. Simples vasijas somos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese pensamiento, que como dijo el apóstol Pablo, gracias a Él soy lo que soy, bueno, soy una vasija en las manos del Eterno, y el Eterno va a tomar esa vasija y va a hacer de esa vasija lo que Él quiere, de acuerdo a cómo uno se va entregando y se va entregando a Él. Dice en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach, y todos miembros los unos de los otros. O sea, no podemos decir yo no te necesito, yo puedo solo, yo puedo sola, sino que todos estamos trabajando en conjunto para el Eterno, como un solo cuerpo. Amén. Entonces, si trabajamos todos en ese pensamiento de que no porque uno es mano, le dice al dedo del pie gordo, ay, eres insignificante. No, porque el dedo gordo me hace tener equilibrio. Si una persona no tiene el dedo gordo, se va chueco y camina chueco. Entonces, por algo el Eterno le decía a Moshe, vas y le unges el dedo del pie, el gordito, el dedo gordo de la mano derecha, los óvulos de su oído derecho.
no por nada. Todo forma parte en un cuerpo. Todos son importantes. Ahora nos dice, y así nosotros siendo muchos somos un cuerpo, el Mashiach, y todos miembros de los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones. ¿Se da cuenta? Dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Así que el que exhorta, en la exhortación. Y el que reprende, con liberalidad. Y el que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. ¿Se da cuenta ahí la situación que el Eterno pone? O sea, dice, primero nos está enseñando una persona que puede servir. Nos indica. Ya después nos va poniendo conceptos para poderle servir. Y ya después dice, pondré habilidad en tus manos para que yo te pueda usar. Entonces, Él nos habilita para que podamos servirle con alegría. Nos dice ahí, con alegría. No, ya me tocó otra vez el aseo. Es que otra vez. No, dice el Eterno, todo lo que yo te ponga, hazlo pero con alegría de corazón, ¿cierto? Y Él mismo lo dice, como para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros tenemos ese entendimiento que todo lo que hago es para la gloria del Eterno, no. El camino del Eterno es facilito. Pero si yo estoy esperando la gloria de los hombres, barrí, ni siquiera me dijeron gracias. Estoy perdida. ¿Me comprende? ¿Por qué? Porque más abajo nos está enseñando y vea cómo nos va perfeccionando y nos va dando indicaciones de cómo esa ofrenda, ese cuerpo es un corbán delante de Él. Mire, dice ahí lo que el Señor también nos decía ayer, el amor sea sin fingimiento, o sea, sin hipocresías. Y el Eterno nos estaba enseñando ayer, si vas a hacer una ofrenda, quita la levadura. No puede haber levadura en mi ofrenda. No debes de fingir algo que no eres. Hoy día la gente finge ser muy espiritual y se pasa de religiosa. Porque hoy día la gente religiosa piensa que es espiritual, pero anda medio extraviada. Dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Vea cómo el Eterno nos enseñó a tener una mente elevada. Quita lo malo, dice, y sigue lo bueno. Lo bueno está en esa misma sincronía de elevación. Bueno, dice en el 9, amaos los unos a los otros. Hoy, esto se está poniendo cada vez más bueno. Dice, para que el Eterno nos envuelva y pueda hacer de nosotros un ejército, primero dice, tienes que aprender a amar a tu compañero. ¿Por qué? Porque es que, mire, todas las congregaciones es un hospital de verdad. El problema es que el más religioso dice, yo no estoy enfermo y hazte para allá, no me contamines. Pero en el hospital todos están enfermos, por algo están en el hospital. Y nosotros tenemos que aprender a amarlo a aquella persona que apenas está comenzando con las vocales. Aquella persona que todavía se le sale una palabrota, pues tiene que aprender a que su cuerpo le pertenece al Eterno y tiene que ir creciendo. Y si nosotros vamos amándolos cada uno de acuerdo, así como van creciendo, bueno, el Eterno se glorifica, porque en algún momento también tuvieron algunos paciencia con nosotros, ¿verdad? Ya nosotros ya estamos así como muy avanzaditos en la palabra, pero al principio no era así. Hubiera conocido a su servidora cuando yo tenía 15 años.
El Eterno tuvo que quitar en mí todo esto. Y el orgullo y la soberbia, porque a los 15 años yo pensé que me sabía toda la Biblia. Y entonces el Eterno nos va limpiando, nos va suavizando y tenemos que tener paciencia unos con otros y esperarlos a caminar, ¿amén? Amándolos. Y luego dice, con un amor fraternal. O sea, porque su hermano tendrá todos los defectos, pero no deja de ser su hermano. Y no deja de amarlo. En su familia, hablo de un hermano en la carne, ¿cierto? Ay, ese tiene un carácter tremendo, pero es mi hermano y lo amo. Así el Eterno dice, tenemos que amarnos. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, si vas a honrar, mejor honra a tu hermano. Ay, qué bien hacen las cosas, mi hermano. ¿Cómo te gusta el Eterno? Ay, qué bonito canta, mi chiquita. Ay, qué bonito, hermano, Susi, qué bonito predica. Gustavito, todos. O sea, prefiriendo la honra para los demás, no la tuya. Dice la Escritura, en una porción, nos enseña y nos dice, tú no te alabes, tú no te deshonra, dásela a los demás. Amén. Muy bien. Entonces, versículo 11, en lo que se refiere a diligencia, no perezosos. Porque de verdad que la pereza es la madre de todos los males. Y también lleva a la pobreza. Eso dice Salomón. Un hombre perezoso va a hacerse pobre. Ahora, dice que debemos de ser fervientes en espíritu, dice, sirviendo al Señor. Y nos vuelve a enseñar y nos va elevando. Y nos dice, gozosos en la esperanza. Y sufridos en la tribulación. Pero nos dice, constantes en la oración. ¿Cómo nosotros vamos a hacer estas ofrendas elevadas si nosotros no nos gusta orar? Y a la mayoría de las personas les gusta cantar, les gusta, y más los cultos esos con danza y con todo, les gusta. Y quizás en algún momento aguanten una prédica de 1 hora. Pero el 10% de todas las congregaciones les gusta orar. El 10% de las congregaciones. Y tristemente, porque por eso somos como dice Isaías, unos pábilos, no llegamos a ofrendas, son unos pábilos que humean. No hay fuego. Recuerda que ayer el Eterno nos estaba enseñando lo que significa sal. Arder en personas ardientes. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Solamente siendo partes del Eterno. Mir, una vez yo hice esta pregunta: ¿cuántos se quieren ir al cielo? 2. ¡Amén! Pues si no te gusta orar, ¿para qué quieres ir al cielo? Porque en la oración hay pura presencia del Eterno. En el cielo, pura presencia del Eterno. ¿Cómo pues quieren ir al cielo si no les gusta orar? ¿Para qué quieren ir al cielo si hay pura presencia del Eterno? ¿Cierto? Entonces es así como que en realidad sí quisieras ir al cielo. En realidad, mucha gente se muere y cree que todos van para allá. Todos se mueren y, ay, en paz, está en un lugar mejor. ¿Será que está en un lugar mejor? Oh. Dice, entonces, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mire, hermano, una persona que está ardiendo es muy hospedador. ¿Le gusta dar? Dice, en la cultura judía,
el dar la sedaká es algo muy elevado. ¿Por qué? Porque dentro de la gematría se encuentra una palabra que en la sedaká los aleja de la muerte, les da vida. Ajá. Entonces nos enseña la palabra que debemos de aprender a dar para las necesidades de los hermanos. Bendecid a los que os persiguen. Y ahí se empieza a complicar el asunto. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ay, los que nos persiguen y los tienes que bendecir. Y decimos, ay, pero ¿cómo si me levanto un falso y todavía tengo que bendecirlo? Pues sí, la palabra dice que debemos de bendecir. ¿Por qué? Porque es un rebote para nosotros en bendición. Yo bendigo y el Eterno me bendice. Pero ese no se lo merece. No crea que el Eterno, porque usted le dice, le va a bendecir. No, el Eterno no crea que le va a bendecir. Pero usted tiene que dar el corazón de bendecir, aprender a dar, para que haya una respuesta para usted. Quiere decir que usted tiene una mente elevada. Entonces, dice, bendecid y no maldigas. Gozosos, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. O sea, una persona que es un altar delante del Eterno es una persona que tiene empatía por los demás, que aprende a ponerse en el lugar del otro, que aprende a llorar con aquel que está sintiendo dolor y no se ríe, hermano. Vea todos los TikTok, por eso le digo que allá afuera mucho borrego. Está viendo el TikTok y se cae un bebé o una señora grande, y el que está viendo el TikTok, lejos de que su corazón se duela y diga, ay, ¿estará bien la señora? ¿Se cayó? No, ja, ja, ja. Y son para morirse de la risa. Y uno dice, ¿de verdad? ¿En serio? La gente hoy día, lejos de sentir empatía, le da gusto que los demás les vaya mal, que los demás estén mal, les da gusto. Sin embargo, dice el apóstol, no, si alguien está sufriendo, tienes que sentir ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque una persona que ora es una persona que está sintiendo el dolor ajeno. Si yo no siento el dolor ajeno, no soy una persona apta para orar. ¿Se da cuenta? Entonces, dice ahí, tenemos que ser empáticos. Unánimes, versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Júntese con los humildes. No se junte con aquellos soberbios, dice el apóstol. Con ellos no. No seas sabio en vuestra propia opinión. Busca siempre la dirección del Eterno. Necesito un consejo. Busca una persona sabia que sepas que es espiritual y te va a dar un buen consejo. Entonces, dice, no seas sabio, no pienses que tú estás bien y que todos los demás están mal. O que yo puedo salir adelante sola sin ayuda de nadie. Eso no. Tenemos que nosotros, por eso somos un cuerpo. Y si el dedo me duele, todo mi cuerpo me duele. Entonces nosotros tenemos que aprender que cuando el cuerpo está padeciendo, bueno, podemos ayudar a otros. 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurando bueno delante de todos los hombres. Ay, hermano, ayer que llegamos a la casa, me enseñan un video de una nena, yo creo que ustedes también ya se enteraron, de una nena en otra ciudad, aquí en México, que la mataron y que se vieron, le pusieron las cámaras, todos. Pues al esposo, a la esposa y al hijo los lincharon, los mataron. El esposo está grave
que no sé ahorita cómo está, y la mamá de plano la mataron. ¿Tuvieron la culpa o no tuvieron la culpa? Pues ya ni van a saber, pues si ya van a estar muertos. Pero el ser humano ve hasta dónde. El Eterno nos dice, tienes que tener una conciencia elevada, y una conciencia con entendimiento y con sabiduría. Ve hasta dónde se ha rebajado el pensamiento humano, o la Neshama, o la humanidad, hasta dónde está tan baja para poder matar a otra persona y pagar mal por mal. El Eterno nos está diciendo aquí, no paguéis mal por mal. Y hoy todo el mundo quiere tomar venganza con su propia mano. Me la hizo, pues me la paga. Ese es un nivel de alma muy bajo, de poco razonamiento. Aquella mujer y aquel hombre ya muertos, y después averiguan. Impresionante, porque ya estaba dentro de la patrulla, no sé a qué hora la dejaron salir de la patrulla, y el patrullero no hizo nada, y veía cómo lo estaban luchando. Ve hasta dónde la bajeza humana ha llegado. Por eso Yeshua dijo, como en los días de Abraham, de Noé. En ese tiempo de Noé, así exactamente como vemos ahorita el ser humano. Era igualito. Robaban, mataban, secuestraban, violaban, hacían todo. Lo mismo que está sucediendo hoy, en este tiempo. Y la gente ya no siente dolor hacia los demás. Ya la gente se deja llevar por su sed de venganza. El Eterno nos da indicaciones, por eso puso leyes, ¿cierto? Bueno, nos dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. No tengamos pleito con nadie. Tenemos que tener shalom para todos. No os venguéis vosotros mismos, amados, versículo 19. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim. Y se da cuenta que la palabra ahí es Elohim, que la tradujeron como Dios. ¿Por qué? Porque Elohim es el que toma el poder y el juicio. Eso significa su nombre. Entonces, por eso ahí pone la palabra Elohim, que le pusieron Dios, pero pues en realidad es Elohim, porque él dice, mía es la venganza. Entonces dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces usted, con la mente elevada, y dejar que el Señor arregle todo lo que esté descompuesto a nuestro alrededor. Si la gente a usted le paga mal, usted mantenga su paz. Porque de cualquier forma el Eterno le va a dar el pago de sus actos a cada una de las personas. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Usted lo va a quemar. ¿Por qué? Porque él está haciendo daño, pero usted le hace un bien. Y él lo aborrece, pero usted lo bendice. Y él no le quiere dar ni un vaso de agua, pero usted le da la jarra completa. Entonces dice el Señor, si tú haces eso, en realidad, dice, tú estás obedeciendo al Eterno, lo estás quemando a Él. ¿Por qué? Porque Él en sus propias acciones, en su propio entendimiento, va a recibir el pago de todo lo que Él está haciendo. Pero usted va a quedar limpio de todo lo que aquel le haga. ¿Por qué? Porque usted tiene la conciencia elevada. 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien del mal. Todo eso que el apóstol nos enseña ahí es de una persona que ha puesto su cuerpo en ofrenda, en un corbán elevado para él.
en una ofrenda de hola, quemado totalmente su ego, su yo, su soberbia, todo, para poder ser una ofrenda agradable para el Eterno, santa, apartado, kadosh, para el Eterno. En realidad el Señor nos enseña a través de esa Haftarah quién y cómo se diferencia una persona que tiene una conciencia elevada de una persona que no la tiene, que se deja guiar por sus instintos bajos, un alma muy baja, o podemos ser un alma muy elevada, una neshama con un espíritu elevado. Amén. Pongámonos en pie y digamos al Eterno, ayúdame a hacer esa ofrenda, ayúdame para que podamos nosotros en nuestro corbán que damos para el Eterno, que es vivo, santo y agradable. Todo lo que hacemos, nuestro culto racional, o sea, con entendimiento. Amén. Tenemos nuestros ojos, gracias a